The coup planning confession of former U.S. National Security Advisor John Bolton revealed the level of U.S. interference in other countries' internal affairs, said an international political analyst. Bolton, in an interview with CNN on Tuesday, admitted that he has helped plot coups abroad. Machado, a geopolitical research coordinator, said the world has known about the U.S. interference in foreign countries in recent decades since the revelations of the diplomatic cables in 2010 by the WikiLeaks website founded by Julian Assange. Pues eso forma parte de la política norteamericana, política, digamos, de exterior norteamericana, de las lógicas del Departamento de Estado y, por otro lado, digamos, esto es una tradición que, como le digo, se remonta ya a siglo y medio, más de siglo y medio. Esa injerencia está demostrada en los wikicables, es decir, que puso a la luz WikiLeaks y que, de alguna forma, es lo que hace que ahora mismo el señor Julian Assange esté a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, es decir, de una forma más que, digamos, cuestionable desde el punto de vista legal. According to Machado, the United States has interfered in Latin American countries through the coups in Guatemala, the invasion of Grenada and Panama, the 1973 coup against former Chilean President Salvador Allende, as well as the atrocities that were committed in the war in Iraq. Apareciendo, digamos, en diferentes documentos, informes, investigaciones que han ido haciendo en diferentes países y que demuestran, como le digo, que los norteamericanos han ejercido injerencia, digamos, sobre la política nacional en, me atrevería a decir, el 100% de los países de América Latina. Son notables y notorios tanto en los organismos institucionales norteamericanos, estoy pensando en el Congreso y en el Senado, como, digamos, en la política exterior de sus embajadas en los diferentes países latinoamericanos. Eso es una realidad. Bueno, las consecuencias son evidentes y tienen que ver con la pérdida de soberanía de los países, y esto es fundamental. Quiero decir que un país que no es soberano pues difícilmente puede trazar sus hojas de ruta y su proyección de futuro.